Hola, soy Julián Acosta y les voy a hablar sobre el taller de flujos de datos. ¿Sí? Bueno, el primer punto de mi taller me dice manejo de archivo log, que lo que hace es que en mi archivo log registro los usuarios que ingresan, las acciones de los CRUDs y mis excepciones. Bueno, lo primero que hago es inicializar mi programa, ¿sí? Lo corro desde mi main app, que es el que corre toda la aplicación y donde está mi main, ¿sí? Y lo que hago es llamar, crear un controlador de mi vista login view y que le asigno al controlador login view. ¿Sí? En mi login view yo creo una instancia de mi model factory, inicializo los CRUDs y hago una copia de seguridad, pero esto lo voy a explicar después. ¿Ok? Entonces lo primero que hago es correr el programa. ¿Sí? Corro el programa y lo que hace, ¿sí? Acá está la ventanita del login. Lo primero que hace es inicializar ¿cierto? De mi controlador login view y creo una instancia del model factory, ¿sí? Cuando creo la instancia de mi model factory, lo que hago es llamar a su constructor y lo primero que hace es inicializar los datos y luego los guarda en archivos. Entonces, este método, ahora yo quito la consola, este método de inicializar datos de prueba inicializa los datos, ¿sí? Que es crear el marketplace, asignarle los vendedores, una lista de vendedores, y inicializar los productos, que en este momento cuando yo inicializo los productos es solo del primer vendedor, ¿sí? E inicializo la lista de usuarios, que es por el momento solo tiene dos usuarios, que es el admin, su contraseña, y Juan Carlos, un vendedor cualquiera, ¿sí? Y su contraseña, y lo agrego a la lista de mis usuarios. Luego de terminar este método, llamo a mi persistencia, que es donde guardo los usuarios y los vendedores, y les paso mi lista de vendedores y mi lista de usuarios. Entonces, en mi método de guardar usuarios, en mi persistencia, lo que hago es que a cada usuario de mi lista de usuarios obtengo su usuario y su contraseña y lo separo por doble arroba, como dice en el taller acá. Lo separo por doble arroba. Y llamando al archivo útil, yo guardo el archivo pasándole la ruta de archivo de usuarios, el contenido, ¿sí? Los usuarios separados por arroba, y un booleano, que es falso para que no me añada, o sea, solo me sobrescriba en mi archivo ruta archivo usuarios. ¿Sí? Este es CRC, resources, archivo usuarios, que es este, que por el momento, si al hacer esto, me sobrescribe, bueno, me escribe mis usuarios separados por arroba, el admin 123 y Juan Carlos, Carlitos 123, que acá se ven que están inicializados, ¿sí? Y mi guardar vendedores. Que mi guardar vendedores es que coge a cada vendedor de mi lista de vendedores, obtiene los datos de mi vendedor, los separo por arrobas y además creo un string, bueno, le asigno un contenido de productos que es guardar productos vendedor, o sea, de cada vendedor, ¿sí? Y obtengo su lista de productos. Y a un contenido, a un string, le asigno el nombre de mi vendedor y lo separo por arrobas y las características, atributos de mi producto. Y retorno el contenido, que vuelve acá, retorno el contenido, y esto lo hace por cada vendedor. Luego cuando termina esto, llama a mi archivo útil, que es de guardar archivo, le paso la ruta de archivo vendedores, que es este archivo txt, y mi ruta de archivo de productos, que es este archivo. Entonces, después de hacer esto, veamos el de usuarios. Ah, no, el de usuarios ya está. El de vendedores, ¿sí? Acá están mis tres vendedores que inicialicé en el Model Factory. Y mi archivo de productos, que lo que hace es esto, ¿sí? Escribe el nombre del vendedor y luego los atributos de los productos de ese vendedor. Entonces, después de hacer ¿sí? Acá en mi Model Factory, inicializa los datos de prueba. Vuelve a mi login controller, inicializa, bueno, le da valor a mis CRUDs y creo una copia de respaldo. ¿Sí? Entonces ya estamos en esta ventanita. ¿Sí? En esta ventanita yo puedo registrarme, puedo crear un nuevo usuario. ¿Sí? Vamos a volverlo a abrir para que me abra la consola. Sí, que bueno, no debí cerrar la consola. Acá. Sí, me hace esto, me guardan los productos y tengo este.
yo puedo registrarme, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear un usuario que se llame Mario, ¿sí? Y pongamos la contraseña Mario123 y Mario12, por ejemplo. Le vamos a crear contraseña y me dice que los datos no son válidos, las contraseñas no son iguales, por lo que me dice que el usuario no fue creado, ¿sí? Entonces tengo que pasarle las contraseñas que sean iguales. Creo un usuario, me dice que el usuario ha sido creado y me registra mi acción, ¿sí? Vuelvo a guardar los productos de mis vendedores, ¿sí? Bueno, de mis usuarios, y me registra en mi archivo.log, ¿sí? Que lo que hace es por acá, aquí donde yo, en mi método para crear un nuevo usuario, yo creo un usuario con el CrudeViewController y guardo los datos. Este es para guardar los XML, que esto ya lo explico después, y guardarlos en archivos de texto. Lo que hace esto, ¿sí? Acá es ir al Model Factory, luego en el Model Factory yo vuelvo a guardar mis archivos, como lo hicimos acá, con guardar usuarios y guardar vendedores, ¿sí? Entonces, acá en mi Login View Controller, después de guardar mis datos en TXT, registra la acción, que es registrar acción, me dice el usuario ha sido creado, ¿sí? Por ejemplo acá, luego de aquí mando mis mensajes log, el nivel, la acción, y a mi Model Factory, registrar acción del sistema, y en registrar acción del sistema llama a mi persistencia, que es guardar registro log. Y lo que hace aquí es en mi archivo útil, que le paso el archivo, o bueno, la ruta donde se encuentra mi archivo log, y el mensaje, el nivel y la acción, ¿sí? Acá lo podemos ver en esta ruta, el archivo log es marketplace-log.txt, que es este. Y como ven aquí, se registra el día y la fecha en la que ocurrió la acción. Me dice de qué tipo es la acción, lo que pasó, un creado un nuevo usuario y un usuario ha sido creado, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a iniciar sesión. Vamos a iniciar sesión con el que acabamos de crear y por supuesto se guarda en mi archivo de usuarios. ¿Sí? Acá está, ahí, Mario y Mario 1, 2, 3. Entonces vamos a escribir inicio sesión, me dice que el login es correcto y me vuelve a registrar la acción, ¿sí? Acá en Marketplace Log, guarda la acción, inicio de sesión del usuario Mario, ¿sí? Y me crea esta ventanita, que esta ventanita, por ejemplo, acá en mi Login View, al yo iniciar sesión, ¿sí? Me llama este método, o sea, el botón este me llama este método, recaptura el nombre y la contraseña, verifica si los datos son válidos y verifica si el usuario es el que tenemos en mi sistema, en mi archivo de usuarios, ¿sí? Verifica si es esta el usuario y si es esta la contraseña. Luego me muestra un mensaje de que el login fue correcto y aquí lo que me hace es guardar en mi main app el usuario que se ha logueado. Por ejemplo, acá en mi main app, yo miro el usuario que se acaba de crear, lo guardo aquí, ¿sí? Para luego registrar las acciones del usuario que ha hecho lo que pueda pasar en mi programa. Bueno, y lo que hago acá es registrar la acción, ¿sí? Vuelvo a registrar la acción del usuario que se ha creado, acá lo registro, sí, inicio de sesión del usuario Mario, acá, y luego llamo a mi ventanita, ¿sí? En la que le paso los valores de mi marketplace, de mi model factory y de los CRUDs que actualmente tengo y cambio la escena, ¿sí? Y me crea esta ventanita. Por el momento estos botones no funcionan, ¿sí? Pero luego van a funcionar. Este botoncito será para que me devuelva el Login View Controller y pueda cambiar de usuario, ¿sí? Entonces acá tengo mi CRUD de vendedores. CRUD de vendedores normalito. Estos son los datos que yo cargué desde mi Model Factory, o sea, desde acá, ¿sí? Lo que hice fue solo guardarlos y por ejemplo a cada usuario yo puedo ver su vendedor. Digo, a cada vendedor puedo ver la ventanita de su vendedor, puedo ver sus publicaciones, sus contactos, esa información que por el momento no está funcionando. Este contacto será para ver los vendedores asociados, el chat y otras cosas, ¿sí? Y este vendedor, José, yo puedo ver sus productos, que me muestra el CRUD de productos que por el momento, como vemos acá, solo leí en mi archivo de productos
El único usuario o vendedor que tiene productos es Juan, ¿sí? Por el momento José no tiene nada, ¿sí? Acá por el momento solo están funcionando dos tabuladores, ¿sí? Hay un tabulador para cada vendedor y un productos para cada vendedor. En el futuro pues van a ser diferentes tabuladores para cada vendedor, pero no sé cómo hacer para crear un nuevo tabulador, aunque también podría ir acá en View, ¿sí? Y utilizándole de sobreescribir sobre un archivo, podría en este XML copiar un tabulador, ¿sí? Copiarlo y pegarlo en el tabulador, pero no sabría cómo conectarlo con mi controlador. O sea, seguiría usando con los mismos métodos, ¿sí? ¿Dónde está? De mi marketplace, del controller, pero tal vez no funcionaría. Ya lo intenté y bueno, sobrescribe en el vendedor en el que tiene el mismo tabulador, ¿sí? Así que por el momento solo se usa un tabulador para vendedor y un tabulador para productos para cada vendedor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero ver a Juan, veo el vendedor, acá se actualiza, veo a Juan y veo los productos de Juan. Y acá están cargados. Está la galleta, el helado, servilletas, ¿sí? Yo puedo cambiarlos, por ejemplo, vamos a cambiar la galleta, ¿sí? Vamos a poner el precio de 9,99 y una categoría de comida, por ejemplo. Vamos a cambiar el valor que ahora sea cancelado, ¿sí? Y le voy a agregar. Como le voy a agregar, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es actualizar mi producto y no agregándolo, así que el producto no ha sido creado. Entonces voy acá, ¿sí? Y me registro mi acción en mi Marketplace Log. Acá, producto de excepción. El producto galleta no se ha podido crear porque ya existe, ¿sí? Entonces yo lo voy a actualizar. Lo actualizo, el producto ha sido actualizado. Acá se actualiza mi tabla y se registra en mi Marketplace Log. El producto ha sido actualizado con éxito y ha sido realizado por el usuario Mario, que es el que actualmente estoy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a darle valores al de José, ¿sí? Como ya les dije, solo utiliza un tabulador para cada vendedor, así que si yo voy acá, no le doy este botón de ver productos, pues sigo teniendo el CRUD de Juan, ¿sí? Entonces yo le voy a dar ver productos y ahora tengo el de José. Vamos a agregar un producto, por ejemplo, un computador, ¿sí? Un precio 2.000, 20.000. Categoría electrónica. Y le digo a publicar, por ejemplo. Yo agrego el vendedor, producto ha sido creado, se me crea mi lista y en mi archivo.log, ¿sí? Acá en mi Marketplace View, lo que pasa es, a ver, yo bajo esto, ¿sí? En mi Marketplace View, por ejemplo, acá en la que yo le doy eliminar productos, ¿sí? O crear vendedores o eliminar vendedores, yo cada vez que se completa la acción, yo registro mi acción, ¿sí? Mandándole el usuario que está logueado y lo que acaba de pasar. Esto pasa en cada acción, por ejemplo, en mis productos, ¿sí? Yo guardo si se ha creado el usuario, un producto, perdón, o si se ha eliminado un producto, registro la acción y por supuesto guardo mis datos para que se actualice en mis productos. Por ejemplo, acá yo eliminar producto no, yo creo un producto, ¿sí? Registro la acción en mi Marketplace Log, ¿sí? Acá creado y guardo en mis archivos.txt, que este lo que hace, como ya lo vimos antes, va al CRUD, luego al Model Factory y en el Model Factory llamo a la persistencia, que es el mismo que usamos al iniciar salvar datos de prueba. Lo que hace es volver a guardar y sobreescribir sobre ese archivo.txt. Como vemos acá, por ejemplo acá en mis productos, ahora se ha guardado el producto de mi vendedor José, ¿sí? Y ahora vamos a crear uno, por ejemplo, vamos a crear un nuevo vendedor, ¿sí? Un nuevo vendedor que se llame Julián. Bello Acosta, cédula cualquiera y dirección Circasia, por ejemplo. Yo agrego mi vendedor, el vendedor ha sido creado, ¿sí? Y se me registra en mi Marketplace Log, ¿sí? Agregar vendedor, el vendedor ha sido creado y también se registra en mi archivo de vendedores. Se ha creado Julián Acosta y cédula y la dirección. Entonces, por ejemplo, yo veo el vendedor,
y veo mis productos. Este vendedor no tiene nada, así que vamos a agregarle algo, por ejemplo un celular. El precio 1000, categoría llamémoslo electrónico también, y un estado que cancelado, por ejemplo. Agrego mi producto, me registro en mi punto log, ¿sí? El producto ha sido creado y se me muestra en mi tablita, ¿sí? Entonces yo voy, por ejemplo, a mis productos y miro que este vendedor, Julián, tiene estos productos: celular, electrónico, cancelado, ¿sí? Y esto es todo para el... acá, no, acá no es, en mi Model Factory, para iniciar datos de prueba y guardarlos en mis archivos .txt, ¿sí? Entonces ahora ya guardé esto, por ejemplo, y vamos a comentar esto. Abrí bajo esto. Ahora vamos a cargar los datos desde archivos sin inicializar los datos desde el proyecto, ¿sí? Entonces vamos a cargar los datos desde archivos, y este método vamos a correr primero el programa, ¿sí? Acá runas Java application, sí, para mis datos, y me muestra mi ventanita, ¿sí? Y bueno, acá cargar datos de archivos, este lo que hace es crear un nuevo marketplace. O sea, cuando yo inicializo los datos, yo creo un marketplace, pero como no los inicializo desde acá, pues yo vuelvo a inicializar otro marketplace. Y llamo a mi persistencia, capturo una excepción, que esta tiene una excepción y excepción, ¿sí? Y llamo a mi persistencia de cargar datos de archivos y le paso este marketplace, el que acabo de crear. Mi cargar datos de archivos, lo que hago es crear una array list de vendedores y una array list de usuarios. En mi array list de vendedores, el primero, ¿sí? Yo cargo mis vendedores. En mi cargar vendedores, lo que hago es crear una array list de string y llamo un archivo útil para leer un archivo, que este ruta de archivo vendedores es la misma ruta en la que yo guardé al inicializar los datos, ¿sí? Entonces, ¿dónde iba? Acá, cargar vendedores, y creo un string de línea. Lo que hace es, con un bucle for, va separando cada línea de mi archivo. Por ejemplo, este es el de vendedores. Acá en archivo vendedores, lee cada línea, ¿sí? Y las va separando por cada arroba, ¿sí? La separa por cada arroba. Entonces, por ejemplo, la primera que separa por arroba es el nombre, luego el apellido, luego la cédula y la dirección. Y a este vendedor, en la que acabo de crear, ¿sí? Con mi archivo de vendedores, que los va separando por arrobas, yo le asigno una lista de productos. Obtengo su lista, que por el momento es 0, y le añado un cargar productos con el vendedor. Este cargar productos, ¿sí? Lo que hace es crear una lista de productos, y lo mismo que el anterior. Va a la lista de archivo de productos y los va separando o los va leyendo por línea. ¿Sí? Va leyendo esta por líneas y las va separando por arrobas. Y lo primero que hace es verificar el primero que separa por arroba, que es este, ¿sí? Este primero que separa por arroba es el nombre de mi vendedor. Entonces, lo que hace es verificar si este nombre es equivalente o es igual al vendedor, al nombre del vendedor que yo le acabo de pasar. Y si no es, pues se sale, ¿sí? Y luego va con otro vendedor, y si ese vendedor no tiene productos, pues simplemente queda vacío. Entonces, por ejemplo, acá, que es el de Juan, por ejemplo, digamos que lee mi archivo vendedor, lee el de Juan, verifica el nombre de mi vendedor, acá cargo los productos y, bueno, verifica, ¿cierto? Los va separando por líneas y va obteniendo, separado por arrobas, el nombre del producto, acá, el nombre del producto, el precio, la categoría y el estado de mi producto. Entonces, acá lo que, bueno, obtengo los strings, y acá, como tengo que pasarlo a un estado de producto en un valor de num, lo que paso es este string de acá, que esté separado por arroba, acá mi producto del 4,
que es este cancelado, lo paso a mi tipo enum, ¿sí? Y lo agrego a mi lista de productos de mi vendedor. Y luego retorno los productos de ese vendedor, ¿sí? Acá guardo mi lista de productos y esto lo va haciendo por cada uno, va llenando mi lista de vendedores por cada vendedor con sus productos y luego, después de verificar en todo el archivo de vendedores, ¿sí? Retorna mis vendedores o mi array list de vendedores acá, ¿sí? Y luego carga los usuarios, que luego carga los usuarios es lo mismo, ¿sí? Carga los usuarios, los va separando por arroba, ¿sí? Acá en mis usuarios los separa por arroba cada uno. Y acá, ¿sí? Va agregando mi lista, mi array list de usuarios y retorna los usuarios, ¿sí? Acá, ¿sí? Va llenando, después de cargar los array list con los usuarios y los vendedores, lo que hace es que al marketplace le añade mi lista de vendedores, ¿sí? Los vendedores cargados desde archivos.txt y mis usuarios, ¿sí? Entonces acá, perdón, en mi model factory cargo los datos y se supone de que ya puedo usar mis propios datos, ¿sí? Si, por ejemplo, el usuario que creé anteriormente, que no está cargado desde mi model factory, sino que lo cargué desde mis archivos.txt, por ejemplo, vamos a usar este Mario13, acá, Mario y Mario13, y se supone que debe funcionar. Voy a ingresar, el usuario es correcto, entro, ¿sí? Y me carga mi archivo.log, me registra en mi archivo.log, ¿sí? Inicio sesión por el usuario Mario. Y acá veo todos mis vendedores, acá se me cargó el vendedor. Y por ejemplo, vamos a ver los productos, veo el vendedor. Y a mi vendedor en mis publicaciones veo sus productos. Y acá tengo sus productos cargados, ¿sí? Entonces, ya como acá, ¿sí? Ya cargué mis datos desde archivos. Por ejemplo, model factory, siempre me acá. Ya cargué mis datos desde archivos, ahora vamos a cargarlos desde un binario. Vamos a guardarlos en binario y luego los cargo en binario. Entonces vamos a comentar esto y vamos a guardar en binario. Y vamos a inicializar los datos. Ya no vamos a cargarlos desde txt, sino que vamos a cargarlo desde inicializar datos en un binario, ¿sí? Entonces, no, vamos a inicializarlos, no, vamos a cargarlos desde el txt para que no me borren mis usuarios y mis productos que acabo de crear, ¿sí? Vamos a cerrar este programa y ahora vamos a guardarlos en resource binarios. Vamos a cargar acá otra vez el programa, ya application, nuevo, sí. Y acá, perdón, acá en mi resource binario, sí. Bueno, lo primero que hace es cargar mis datos desde los archivos y luego guarda el resource en binario, que acá llamo a mi persistencia, guardo un recurso marketplace, le paso el marketplace y llamo al archivo útil, que es para guardar un recurso serializado. Le paso mi root de archivo modelo de marketplace y mi marketplace, que este archivo es este model.dat, este mismo, ¿sí? Y se supone que acá se guardó todo mi marketplace. Se guarda por acá, se alcanza a ver más o menos una lista de usuarios y una lista de vendedores, pero pues no se lee, no se puede leer, ¿sí? Acá me guardo mi marketplace, acá en el archivo útil lo que hace es en este archivo, en esta ruta, me guarda el objeto que es el marketplace, ¿sí? Y bueno, acá no podemos ver pues nada, vamos a usarlo con otro, porque solo lo que hice fue guardarlo en binario. Obtengo mis mismos usuarios, ¿sí? Que son los que están en txt, pero ahora vamos a cargarlo en binario para verificar si se guardó en binario. Entonces, comentemos esto. Ya no guardamos, sino que ahora solo cargamos en binario. Entonces, cancelo este programa, lo vuelvo a abrir y ahora lo que hace es cargar en binario. Entonces el programa está funcionando. El programa solo está funcionando cargando desde binarios. Este método cargar binario lo que hace es a mi marketplace
yo lo igualo a un archivo, o sea, a mi persistencia de cargar recursos de Marketplace en binario. Lo que hace esto es crear un Marketplace null, y a este Marketplace lo que hace es cargarle el archivo serializado, que es el que cargamos en binario acá, cargar recursos serializado, y carga ese archivo, ¿sí? Este archivo en binario, el model.dat, ¿sí? Entonces cargo los archivos y se supone que todos los archivos, o sea, ya no estoy usando archivos txt, ni tampoco lo estoy, bueno, acá se registró la acción que inició con el admin, ¿sí? Ya no estoy cargándolo desde archivos txt, ni tampoco lo estoy inicializando desde el propio Java, sino que ahora desde un archivo .dat, el archivo binario. Entonces, por ejemplo, se supone que deben estar mis usuarios, que mis usuarios, por ejemplo, era Mario, y Mario 3, ingreso, login es correcto, me guarda en mi log el inicio de sesión, veo mis vendedores y tengo todos mis vendedores. Vamos a ver, por ejemplo, el vendedor, a este vendedor que acabo de crear, y mis productos, que ahora es el del celular y eso, o sea, el producto de este vendedor. Entonces, por acá, ¿sí? Yo, en Mobile Factory, acá yo inicializo los datos de prueba, y cada vez que yo, por ejemplo, cambio un vendedor o cambio un producto, ¿sí? Yo los guardo en mis archivos txt, ¿sí? Estos los guardo en txt, que ya lo vimos antes por acá, que llaman Mobile Factory y guarda mis archivos en usuarios en txt y lo actualiza en esos txt. Y también podría hacerlo con binario, ¿sí? O sea, yo podría crear un archivo acá, un vendedor o un producto en binario, ¿sí? Pero pues, según el programa, acá podemos verlos en taller, ¿sí? Bueno, por aquí estaba, ¿sí? Que solo guarda en XML mis archivos, cada vez que creo un vendedor o cada vez que creo un producto, ¿sí? Por ejemplo acá, yo guardo mis datos, pero estos datos yo los guardo en XML y en TXT, y por supuesto registro de acción, ¿sí? Así que si yo agrego algo en binario, o sea, esto que está encargado en binario, me los va a guardar solo en los TXT y en un XML. Pero por el momento pues no estamos usando binario, solo lo vamos a usar en XML. Entonces cerramos este programa, ya no lo cargamos desde binario, sino que vamos a guardarlo en XML. Bueno, vamos a cargarlo en binario, pues para que lo guarde en XML, ¿sí? Vamos a cargar otra vez el programa, Runhouse Java Application, me carga en binario y me guarda en XML, ¿sí? Este método de guardar XML es casi lo mismo que el binario, solo que le paso Marketplace igualmente y lo guardo solo que en XML. Le paso la ruta del XML, que es el model XML, y como podemos ver acá ya me guardó en mi XML. Por ejemplo, acá puedo ver, acá ¿qué es esto? Esta es mi lista de usuarios y esta es mi lista de vendedores. Por ejemplo, mi lista de usuarios, vamos a ver el último, el que yo creé, el Mario, ¿sí? Puedo ver acá, contraseña, Mario13, usuario, Mario, ¿sí? Entonces verificamos de que mis usuarios sí se están guardando en XML. Y vamos a ver lista de vendedores. El último que creé fue el Julián, ¿sí? Entonces acá veo el nombre, veo que está Julián, los datos de este vendedor, datos, por ejemplo, acá, veo su dirección y sus otras cosas, y puedo ver su lista de productos. Que su lista de productos solo tiene un producto, supongo, ¿sí? Solo tiene un producto que es a ver, es un celular, ¿sí? Que es de precio esto y de electrónica. Por ejemplo, acá vamos a, por ejemplo, vamos a cargarlo con Mario. Este era en minúscula, Mario 3, ingresar, usuario, y por supuesto siempre se me guarda en mi archivo log. Ya hemos hecho varias cosas ahí, ¿sí? Vemos vendedores, esto pues lo está cargando en XML, ¿sí? Puedo seguir viendo mis archivos en este programa, ¿sí?
Y ya sabemos que nos guarda en un XML, ¿sí? Acá se guarda absolutamente todo. Y ahora, pues, en vez de cargarlo en binario y guardarlo en XML, vamos a solo cargarlo en XML, ¿sí? Solo cargar en XML. Cerramos este programa, volvemos a ejecutarlo, acá, runas, ya, application, de nuevo. Sí, sigo grabando y guardo, cargo el resource XML. Este archivo lo que hace, o sea, ya me está, ya me está funcionando en mi archivo solo en XML, ¿sí? Acá, solo en XML. Entonces carga el resource en XML, que es lo mismo que el binario, que llamo mi persistencia, lo igual a mi marketplace, y en vez de, como en el binario, cargaba la ruta del binario, ahora carga la ruta del XML, que es este archivo model.xml. ¿sí? Entonces se supone que debo funcionar con el que acabo de cargar. ¿sí? Login correcto, bienvenido, ya entra. ¿sí? Y ahora solo está cargando en XML. Entonces, por ejemplo, yo no selecciono un vendedor. Por ejemplo, yo cargo el de Pedro, que creo que Pedro no tiene ningún vendedor, ¿sí? Por productos no tiene vendedores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a crear un producto. Llamémoslo tabla. Precio 1000. Categoría madera, por ejemplo, y vamos a decirle que está publicado. Lo agrego. El producto ha sido creado. Se me actualiza mi tablita de productos. ¿sí? Y me guardo mis productos. ¿Por qué? Porque yo por ejemplo, eliminar vendedor, no acá. No. En mi crear producto, yo registro mi acción, por supuesto, y los guardo y guardo los datos. Este guardar datos lo guardo en XML y también los guardo en TXT. En binario no, porque pues no, ¿para qué usar ese archivo si solo lo vamos a guardar en XML? ¿sí? Entonces, yo guardo mis datos, guardar datos, va al CRUD, luego al factory, guardar recursos XML, y lo que hace es guardar recurso marketplace XML, que es el mismo que usamos acá cuando cargamos en binario y luego lo guardamos en XML, solo que lo vuelve a sobreescribir sobre mi XML que ya tenía. Sí, vuelve a sobreescribir el model. Entonces, también me los escribe en TXT. Por ejemplo, acá podemos ver en productos. ¿sí? Acá, Pedro, tabla, esto, madera y esto. ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo y vamos a volverlo a ejecutar. O sea, se supone que vuelve a estar cargado desde XML. Y vamos a verificar si se guardaron los datos en mi XML. Sí, ya va a clic. Acá, Marketplace, Runas, ya Application. Vuelve a cargar. Vamos a iniciar con cualquier usuario, admin-3. Recuerden que estas acciones se están guardando siempre en mi log. Acá, que ya van muchas, sí. Por ejemplo, el de Pedro, sí, digo el vendedor, solo se está guardando en XML, así que se supone que aquí debe estar el producto de Pedro, ¿sí? Que fue una mesa, creo, una tabla, eso, tabla, y puedo ver acá de tablas, ¿sí? Mis productos de mi vendedor, Pedro, ¿sí? Entonces, acá, Factory, ya todo se está cargando desde XML. Ya no inicializo datos desde mi model factory, tampoco los guardo en TXT. O sea, los guardo en TXT, pero pues no los inicializo ni los cargo desde ahí. Tampoco guardo en binario, ni los cargo desde binario. Y solo los cargo desde XML, como dice en el taller, por acá. ¿sí? Ya solo cargo en XML. Ahora, lo que dije al principio, ¿sí? En mi login view, por acá, login view controller, que es esta ventanita, a ver, yo me salgo, la ventanita de login. Cuando yo inicializo mi main app desde mi aplicación, ¿cierto? Llamo a mi controlador login view, acá. Creo una instancia de mi model factory, inicializo los CRUDs y creo una copia de respaldo. Esta copia de respaldo va a mi CRUD, crear copia de seguridad, y luego a mi model factory, crear copia de seguridad, y
en mi Model Factory tengo un método que se llama crear copia de seguridad, que lo que hace son llamados a persistencia. Estos llamados a persistencia lo que hacen son guardar copias de seguridad del binario, del XML, del log, del respaldo, que es el mismo XML, solo que con la fecha de cuando fue guardado, y mis archivos, que son estos archivos .txt. Estos archivos, ¿sí? Bueno, este método, recuerden que es llamado cada vez que yo inicializo mi login view controller, que es en mi crear copia de seguridad, ¿sí? Entonces, acá vamos a, de nuevo acá, voy a mi Model Factory y voy a mi persistencia. Por ejemplo, guardar copia de seguridad en binario. Y lo que hago es llamar a mi archivo útil y copiar archivo. Lo que hago es pasarle la ruta del archivo que quiero copiar y a dónde quiero copiarlo. ¿Sí? Este archivo seguridad modelo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verlo. Acá, estas rutas de seguridad, ¿sí? Son rutas que están desde el disco local C, TD, persistencia, que acá, por ejemplo, en el taller, podemos ver acá una imagen de cómo se guardan las copias de seguridad. Entonces vamos a mi archivo, disco local C, TD, persistencia, y se me guardan mis archivos model.dat, model.xml, mis respaldos, que son cada vez, ¿sí ven? Acá cada vez que inicialicé mi programa y corrí mi programa, se crea una copia de mi marketplace. Entonces vamos a ver esto cómo funciona desde acá. En mi Model Factory, ¿sí? Estas son de respaldo, ¿sí? Por ejemplo, guardar copia de seguridad de respaldo. Lo que hago es a mi ruta de destino, que es esta ruta en absoluto, en ruta absoluta, desde el disco local C, de TD a persistencia, a respaldo. Lo que hago es ponerle esta ruta, ¿sí? Que esta ruta es esta, la del marketplace, un guión bajo, ¿sí? Perdón, por acá era hasta el final de todos estos, los de guardar seguridad, ¿sí? Yo le concateno, llamándome archivo útil, la fecha del sistema y un punto XML, porque se guardan en punto XML, ¿sí? Y lo que hago es llamar a copiar archivo. Ruta de modelo, que es la ruta a la que quiero copiar, que es esta. Y la ruta de destino, que es la que le acabo de dar, que es este de acá, más la ruta del sistema, perdón, la fecha del sistema, que esta fecha del sistema, ¿sí? Obtiene, retorna el día, el mes, el año, la hora y el minuto, ¿sí? A esta ruta. Esta ruta de destino, le paso una ruta de destino y acá este archivo .util, que es la que uso para todos mis acá en Model Factory, todas mis copias de seguridad, ¿sí? Lo que hago es pasarle la ruta fuente, la ruta de dónde quiero, el archivo que quiero copiar y a dónde quiero copiarlo, ¿sí? Y le digo standard copy option, que esto es para que me sobrescriba sobre el archivo que guardo, ¿sí? Por ejemplo, acá no me sobrescribe sobre eso porque cada vez que lo corro pues es una fecha distinta, o sea, una hora del sistema distinta, entonces se crea un nuevo archivo, ¿sí? Entonces acá mi persistencia, pues ya guardamos una copia de seguridad de respaldo, que acá lo vemos en el taller, esta copia de seguridad. Y en mis archivos, acá, por ejemplo, acá en el Model Factory, cuando llamo las persistencias, yo guardo un binario, que este binario es este .dat, ahora este XML, que es este, luego guardo mi seguridad log, por ejemplo, mi log, acá, guardar seguridad log, lo que hace es copiar el archivo log que tengo acá en mi proyecto y lo guardo en mi ruta de seguridad, que es el local C, luego td, persistencia, log, y crea ese archivo. Por ejemplo, vamos a ver acá en mi marketplace log, ¿sí? Cuando yo hago respaldo, se supone que este archivo debe ser el mismo que yo tengo en mi proyecto, ¿sí? Y miren, es el mismo. El último fue agregar producto, ha sido creado con éxito, realizado por Mario. Y acá el último, ¿sí? Ah, pues no sé, acá, ¿sí? Yo lo que hice, ¿sí? Como dice el programa, el taller, perdón, que es que cada vez que inicializo mi aplicación, me guarda un archivo XML. Como yo inicialicé mi aplicación, ¿sí? E ingresé un usuario, pues
al inicializar la aplicación me guarda el respaldo. Guarda el respaldo hasta donde yo tenía el proyecto, acá. Y como yo abrí la aplicación e inicié sesión con mi usuario admin, pues no se guarda en mi punto log, en el respaldo, porque solo es cuando yo inicializo mi aplicación, que es acá. ¿Sí? Graba copia de seguridad. Y también me guarda mis respaldos, que mis respaldos son... bueno, este respaldo ya son los marketplace que vimos aquí. ¿Sí? Marketplace con la hora del sistema. Y también en mis archivos me guarda cada uno de los archivos que están acá, mis archivos, mis productos, mis usuarios y mis vendedores acá en esta seguridad de archivos. Lo que hace es copiar los archivos, ¿sí? Copia estos archivos y los pega en este lugar, en este copiar respaldo, ¿sí? Que es lo mismo, es solo copiar y pegar. Y por ejemplo, vamos a hacer una prueba, ¿sí? Aunque ya hicimos muchas pruebas a lo largo de inicializar el programa, entonces vamos a mostrarlo en vivo, ¿sí? Por ejemplo, acá en mi respaldo tengo 9 archivos de Marketplace con la hora del sistema. Por ejemplo, son las 1:57, entonces yo inicializo mi programa de nuevo, me carga en XML y acá me creo un nuevo archivo con la hora del sistema, el día, la fecha, y ese archivo es el mismo que yo acabo de inicializar, ¿sí? En mi programa. Por ejemplo, como lo expliqué antes, si yo, al cargar esto en mi login view, me guarda mi copia de seguridad, me guarda mi copia, mi marketplace log, ¿sí? Perdón, este es el de mi guarda, el del respaldo, ¿sí? Me guardo mi marketplace log de mi archivo y me lo vuelve a guardar en mi copia de respaldo, que es acá en mi log, marketplace log.txt. Entonces, si yo acá, por ejemplo, inicio sesión con admin 1-3, ingresar, login usuario, mi marketplace.log se actualiza, pero en mi marketplace.log, ¿sí? Que es este copia de seguridad, no se sobrescribe o no se actualiza porque es solo cuando yo inicializo mi programa, ¿sí? Acá hay 30 líneas y acá hay, en el de seguridad, hay 28 líneas, ¿sí? Así que esto, según el taller, ya se guardan, ya se completó esto, ¿sí? Ya se guarda en XML, ¿sí? Y ya se crea mi copia de seguridad, ¿sí? Actualizando todos mis archivos de persistencia, ¿sí? Los archivos, los respaldo, el punto .dat y el punto .xml. Así que eso sería todo el taller de flujos de datos funcionalmente, ¿sí? O sea, se guardan ya en XML por completo y se queda una copia de seguridad cada vez que inicializo el programa. Así que este sería todo el taller. Muchas gracias.